Bueno, estamos aquí en Radio Melodía. Acaba de dictar una conferencia el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano. Muchos creerían que la conferencia fue de economía, resulta que no fue de economía, fue de algo totalmente contrario. Espiritualidad, sueños, felicidad. La gente le parece increíble y cuando lo anunciamos aquí en Radio Melodía, hombre, va a hablar de sueños, de felicidad, si él es economista. ¿Qué piensa cuando la gente cree esa situación? Alfonso, primero un saludo muy especial a ti y a todos los oyentes y que nos están viendo aquí en Radio Melodía Bucaramanga, Santander. Mi reflexión es que muchas veces hablamos de esos temas que son muy importantes, como los temas económicos, pero descuidamos los temas más importantes, que son los temas humanos. Esta es una sociedad de seres humanos. Descuidamos el valor de la formación. Como yo soy un educador, antes que cualquier otra cosa, creo en lo objetivo y también en lo subjetivo de la educación. Creo que la educación, por ejemplo, debiese trabajar más en la construcción de integridad, de la dimensión ética, de la responsabilidad, de la felicidad, de la motivación de las personas. Y como somos una sociedad que necesita transformarse desde dentro, desde lo más profundo, pues hoy necesitamos, así como tener que hablar de los temas duros, de la tecnología, de la economía, tenemos que hablar también de los temas blandos, de los seres humanos, de la formación, de los valores, porque eso es lo que finalmente transforma una sociedad. Ahora, como usted fue ministro de Hacienda y conoce la situación de Colombia, alguien que nos esté escuchando por allá con muchas dificultades, 3 recibos por pagar, no ha pagado la matrícula, sacan al niño del colegio, ¿cómo puede ser uno feliz en esa situación? Lo primero para decir es que yo siempre he creído que la economía no es una ciencia aislada de la ciudadanía y de las necesidades de la gente. A la economía hay que meterle mucho corazón. Siempre insistí sobre ese punto, cómo meterle corazón a la economía. De hecho, incluso cuando yo formulé la reforma tributaria del 2021, incluí, por ejemplo, la matrícula cero gratuita en educación superior en instituciones oficiales en Colombia y la garanticé para toda la vida, perdurable en el tiempo con el presupuesto nacional. Lo que creo es que desde la economía tenemos que reconocer eso. Ahora, soy consciente y creo que todos somos conscientes de que hay personas que viven en situación de pobreza, de marginalidad. ¿Cuál es el compromiso que tenemos que tener como sociedad? ¿Cómo generar la prosperidad suficiente para destruir la inequidad en el país? Para construir progreso que enfrente la pobreza extrema, la pobreza monetaria. ¿Y eso cómo se logra? Por ejemplo, con educación. Se logra con modelos como el de las unidades tecnológicas de Santander, que han logrado dar educación gratuita, cero, para jóvenes interesados en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, con componente de tecnología y de esa manera formarse para tener oportunidades, hacer empresa y generar ingresos a la sociedad. Lo mismo hay que hacer en salud, lo mismo hay que hacer en vivienda. Luego el compromiso es, como sociedad, dar una respuesta a esos que debiesen ser la opción preferencial de la política pública, los más necesitados. Ahora, ¿qué piensa, doctor José Manuel Restrepo, que usted fue el hombre de la reforma tributaria que incendió el país porque no quisieron aceptarla y luego hubo otra reforma tributaria y uno las compara y dice, bueno, esta como fue que peor que la anterior? ¿A qué se debe eso? Lo primero es que a mí me correspondió justamente solucionar el problema de la reforma que incendió el país. Es decir, mi tarea fue solucionar ese tema. Sí, claro, sí. Y lo que hice fue construir una propuesta de reforma tributaria que consultara con todos los actores de la sociedad. Yo hice un ejercicio recorriendo el país hablando con los estudiantes, con los líderes del paro, con los empresarios, con los gremios de la producción, con las universidades, con la academia, con los investigadores, con los gobernadores, con alcaldes, y sacamos una propuesta de reforma tributaria que tenía como prioridad las necesidades de la gente. Ya le hablé de una, educación gratuita cero para jóvenes en instituciones públicas. 2, subsidio, por ejemplo, para poder vincular mujeres, madres, cabeza de familia y jóvenes al trabajo. Tan bueno fue esa medida que el gobierno actual le dio continuidad en el plan de desarrollo, y eso ha permitido generar más de 1 millón de empleos. Entonces, sí se puede lograr una apuesta fiscal o tributaria que tenga en consideración las necesidades de la gente. Así se hicieron con otros componentes, como por ejemplo el subsidio a la nómina para empresas que aún seguían afectadas por la pandemia, empresas que fueron afectados por el paro nacional en ese momento, garantías de crédito también para micro y pequeños empresarios, en fin, beneficios para el sector hotelero, turístico, restaurantes, que eran claves para la generación de empleo. Entonces yo creo que se puede hacer un esfuerzo cuando uno construye basado en el consenso, no basado en la diferencia.
Bueno, está aquí con nosotros el analista económico de Radio Melodía, que sigue las cifras, lo lee a usted, lo analiza también a usted, y desde luego al doctor Petro. A ver, Cristian Chichilla. Doctor Restrepo, yo primero que todo le admiro mucho que a pesar de ser contrario a las ideas o al gobierno que hoy en día está a cargo del país, él es muy propositivo en sus redes sociales y en medio de mucha angustia que a medida que uno lee notas económicas en el día a día se siente en el país, cierre con un mensaje de optimismo para los colombianos, porque él es muy propositivo, siempre muy en aras de la mejoría del país Buscar el constante. lado amable, ¿no? Sí, cerremos con un mensaje para no entrar a hablar de cifras de optimismo hacia las personas en Colombia. Y yo cerraría con un mensaje también siempre de construcción de esperanza. Mire, en la vida hay dos maneras de aproximarse a la realidad. Una, la lógica del vaso medio vacío o la lógica del vaso medio lleno. Yo prefiero la lógica del vaso medio lleno. Y creo además que uno nunca puede perder la esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cómo no perder la esperanza? Yo veo ya una recuperación del Producto Interno Bruto del país. Este año vamos a cerrar por encima del 2% y el próximo por encima del 3%. La inflación el próximo año retorna al cauce de los límites que ha establecido el Banco de la República. Significa que retornaremos de nuevo a ese escenario de inflación dentro de las metas del Banco de la República. Eso va a generar seguramente mejores posibilidades de empleo. Con una inflación más baja, con un crecimiento más alto, el consumo interno se va a recuperar, la cartera también se va a recuperar. Es importante llamar la atención al empresario que aproveche también este momento de mayor crecimiento económico para invertir, porque estamos viendo un nivel muy bajo de inversión con respecto al Producto Interno Bruto. Y al Gobierno Nacional, mucha atención con el tema fiscal, porque hay un problema serio en materia fiscal, exceso de gasto público, derroche en gasto público. El gasto público entre el 2023 y el 2025 está creciendo al 20% anual. No hay empresa en Colombia que crezca en gasto de funcionamiento ese nivel. Y esto lo digo porque es importante. ¿Para qué? Para cumplir regla fiscal, para no entrar en una situación difícil de incumplimiento de pagos a nivel internacional y para que derivado de eso no se aumente la deuda pública, el riesgo país o las tasas de interés de financiamiento público-privado. Si hay un cuidadoso manejo de esas finanzas públicas, recuperando la seguridad que hoy en día tiene dificultades grandes, podremos enfrentar con un mejor crecimiento la mejor dinámica económica de país pensando hacia adelante. Y sobre todo al final, seamos conscientes de que hay que aprovechar los activos que tiene Colombia, que los sigue teniendo independientemente del gobierno. La biodiversidad, segundo país más biodiverso del mundo, la diversidad cultural, reflejado en la diversidad en literatura, en gastronomía, en patrimonios artísticos, culturales y finalmente el talento humano. No existe en América Latina un talento humano tan emprendedor como el colombiano. Entonces echemos es para adelante, porque si echamos para atrás, pues va a ser muy complicado. Estas eran las palabras del invitado especial hoy de Radio Melodía y las Unidades Tecnológicas de Santander, aquí a este hermoso auditorio de unas unidades que tiene 25.000 estudiantes. Es increíble, ¿no? Y muy sorprendente además una institución oficial tan bien cuidada, tan limpia, jóvenes respetuosos también. Me parece que es de verdad muy destacable. Laboratorios de tecnología, laboratorios en tecnologías de cuarta revolución industrial muy bien dotados. Salgo muy sorprendido, positivamente sorprendido de lo que representa para el país y para Santander las unidades tecnológicas. Y en nombre de la gerente general de esta organización, Comunicaciones Melodía, Sara Prada Gómez, muchas gracias por haber asistido. Gracias, Alfonso. A ustedes también muchas gracias por la difusión de este evento y gracias de verdad por invitarme. Continuaremos en Melodía con más foros de esta naturaleza.